Gracias, Pablo. Hemos dado un paso significativo, es una frase pronunciada por Humberto de la Calle Lombana, quien asegura que se ha avanzado en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Pero ¿qué tanto se ha avanzado realmente con el ELN? Recientemente escuchábamos la noticia del presidente Santos, quien pide a las Fuerzas Armadas buscar el cuerpo de Camilo Torres. Hasta ahí muchas veces llegan los titulares. Pero ¿quién es Camilo Torres y qué representa esto para la historia y para la actual, para nuestra actualidad y los diálogos con el ELN? Precisamente para hablar de este tema me acompaña Ramón Fayad. Él fue rector de la Universidad Nacional y físico. Señor Fayad, gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia, a ustedes por la invitación. Muy buenos días. ¿Empezamos de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás? Como usted prefiera. Bueno, entonces empecemos explicándole a los colombianos quién fue Camilo Torres. Camilo Torres es una figura muy importante en la historia del país. Quizás la mayoría de la ciudadanía, el hombre del común, incluso no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo en general, se refieren a Camilo Torres como Camilo el cura guerrillero. Y eso se convirtió en un cliché, incluso en la mayoría de los casos en un adjetivo calificativo, si me perdonan la contradicción, que lo descalifica. Camilo Torres fue un sacerdote católico, nacido de un hogar de la, llamamos, altísima sociedad colombiana. Su padre, Calixto Torres, médico. Calixto Torres Umaña, un médico pediatra muy reconocido, no solamente en ejercicio médico práctico, sino como gran investigador en las primeras décadas del siglo XX en la historia colombiana. Isabel Restrepo, su madre, una persona proveniente de un sector de lo que uno llamaría los liberales radicales. Camilo Torres se graduó de bachiller, no vale la pena entrar en los detalles, pero lo hizo en el colegio alemán de aquella época. Inicialmente ingresó ahí, posteriormente se graduó del Liceo de Cervantes, hablaba alemán, decidió ingresar a la Universidad Nacional a estudiar Derecho. Pero estudió hasta el primer semestre. Solamente un semestre nomás. Se retiró. Optó, como lo hace cualquier persona, por una opción, y su opción fue ser sacerdote. Argumenta muy bien por qué optó por ser sacerdote. Tenía una enorme sensibilidad social. Él quería realizarse, según lo escribió, lo expresó y así lo vivió, un individuo comprometido con el prójimo. ¿Por qué estaba en contra de los partidos liberal y conservador? ¿No apoyaba, no respaldaba a ninguno? Bueno, realmente no es que estuviera en contra. Lo que ocurrió es que Camilo Torres, después de ordenarse como sacerdote, fue a Lovaina, en Bélgica, se formó como sociólogo, tuvo contacto allí con académicos de primera línea en el mundo, en su momento, Albert Camus, por ejemplo, uno de ellos, Jean-Paul Sartre, por decir nombres que son muy conocidos. Regresa con los curas obreros allí y regresa a Colombia y se encuentra con un sistema político conocido en la historia de Colombia como el Frente Nacional. Un pacto establecido entre el gobierno liberal y conservador para tratar por lo menos de mitigar un poco la violencia política partidista que asolaba a Colombia desde mediados de la década del 40 del siglo pasado hasta, digamos, la década del 60 muy visiblemente. Para contestar a su comentario, Camilo Torres no estaba en contra de los partidos políticos, todo lo contrario. O sea, era un individuo de una mentalidad extraordinariamente amplia y eso era lo que le sorprendía. ¿Por qué razón en Colombia, digamos, no puede haber sino posiciones maniqueas? O usted es liberal o es conservador y no existen otras posibilidades. Llegó a crear la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, pero ¿qué implicaciones tiene en nuestra actualidad que se estén buscando ahora, después de 50 años de su muerte, los restos? Bueno, tanto la muerte de Camilo y particularmente sus restos han sido motivo de muchas especulaciones. En la época actual no se trata de que un sector sea quien lo reclame, se dice no, es que el ELN es quien los está reclamando, otros dicen no, es el presidente de la República. Pero es un ícono de todas formas del ELN y fue esta guerrilla quien pidió al presidente como una muestra de su interés en los diálogos de buscar este cuerpo. No, muy respetuosamente me atrevería a decir que no fue el ELN quien... O sea, eso lo reseñaron los medios de comunicación muy recientemente. Está bien que el ELN está en todo, es un ícono para ellos.
Camilo Torres, pero también eso hay que mencionar antes de contestar a su comentario. Camilo Torres no es propiedad exclusiva de un sector político, de un sector académico, es un ícono nacional, es un ícono latinoamericano. Se le conoce como ícono del ELN porque vivió en el ELN como activista los últimos 4 meses de su vida, y quienes lo conocieron directamente dicen que solamente 41 días estuvo en el monte. Sin embargo, eso es una figura nacional, un académico, un intelectual muy importante que nos pertenece a todos, no exclusivamente al ELN. Las gestiones de la recuperación de los restos de Camilo la ha encabezado Monseñor Darío Monsalve, es arzobispo de Cali. Y a él le ha parecido, como a todos nosotros, que ya ha pasado tiempo suficiente, que el país debe saber en dónde están los restos de Camilo. Los católicos creyentes reclaman una cristiana sepultura. ¿Se cree que fue en Santander, donde fue abatido? Sí, en eso sí no hay ninguna duda, y el lugar en Patio Cemento. Ahora, ¿dónde está sepultado? ¿Quién tiene los restos? Eso no ha sido claro. El general Valencia Tovar en vida dio varias declaraciones donde decía que él los había entregado a Fernando Torres, el hermano de Camilo, y que él los había llevado a los Estados Unidos. No hay pruebas contundentes sobre eso. Entonces, lo que muchos ciudadanos del común también estamos pidiendo es claridad sobre eso. No ni mitificar ni descalificar el cadáver de Camilo Torres, sino simplemente que tenga un lugar digno en el cual se le sepulte como a cualquier ser humano. Señor Fallet, muchas gracias por haber ido más allá de esos titulares que nos dan muchas veces los medios de comunicación. Muchas gracias a ustedes. Solamente un mensaje también muy general a una pregunta que no contesté. Ha habido avances muy serios en los diálogos de La Habana con las FARC. Esperamos que muy pronto se inicien mesas de conversación entre delegados del Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional. Lo esperamos también los colombianos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.